Hijos, hijas y mijes de Pasos de Sabiduría, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente compartiendo un tema más para ustedes, para el desarrollo personal y el desarrollo humano, de manera integral, de manera que trabajemos no solo la parte mental, no solo la parte emocional, la parte también del cuerpo, ¿sí? La parte biológica o bioquímica, como le llaman. Por eso en un video anterior te hablé de alimentación, ¿no? Y también en otros videos te he hablado del contacto con la naturaleza, de las energías, de la parte energética, pero hoy quiero andar más en eso, mija, mije y mijo. Y esto fue derivado de la plática que tenía yo con una amiga de la parte energética, donde externaba su preocupación porque es muy sonado que en la parte de contacto físico que puede iniciar desde un abrazo, desde un beso, incluso desde la parte sexual, hay una transferencia energética, ¿sí? Una transferencia energética de cuidado, donde ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque hay transferencia energética cuando hay un contacto físico, ¿sí? Y más decía ella en un contacto sexual, que sí le preocupaba mucho ese tema. Entonces, me quedé pensando, aunque ese momento era una plática, pero sí le externé mi opinión, pero sentí que era importante por el agobio que vi, ¿no? En todo esto que empieza a ver en este mundo de redes sociales, de información. Decidí compartir esto porque en algún momento yo hice estudios sobre la energía por varios factores, ¿no? Estudios académicos y como profesional de la salud en las terapias alternativas, porque en algún momento me capacité de aprender a hacer el Reiki, en algún momento, y después a través de mis investigaciones yo se puede decir que co-creé con el universo una técnica específica para hacer terapia de Reiki, que es transferencia de energía, pero acompañada precisamente de una información. Y pues es un tema amplio, por eso ahorita me voy a explayar un poquito, y lo han visto en anteriores videos. Casi siempre me gusta contarles el contexto, y aunque al final les digo, si ven los videos que hago, al final les menciono para qué sirve o cuál es el corolario o cuál es la moraleja, cuál es la reflexión, o en qué les puede aportar. Pero sí me gusta que sepan el contexto porque es válido. También les he hablado de la sabiduría del canal que hablamos, que cómo aplica de acuerdo a determinado fin, a determinado objetivo. Y bueno, resulta que en estas investigaciones que hice me pude dar cuenta que cuando hablamos de energía, es que siento su energía, me imagino que hayan oído, es que siento su energía pesada, es que siento su energía débil, es que sí, pero una cosa es la energía que tiene propiedades que ahorita les voy a dar, y otra cosa es la vibración. La vibración casi siempre lleva información, o también le llaman en qué frecuencia estás, en qué frecuencia vibras. Ya una vibración típicamente ya lleva una información y viaja en distinta frecuencia, pero gracias a la energía. Pero la energía por sí sola, digamos la energía, pongamos la del sol, es una energía calorífica, lumínica, una energía que también se le considera yang o masculina, pero es neutral. Normalmente en información, hablando en información, es neutral. No es que lleve tal información constructiva o destructiva, no, es una energía, como ya les dije, calorífica, lumínica y yang, pero típicamente las energías son neutrales, no llevan la información. Entonces aquí el primer factor a diferenciar es que distingamos cuando dice, es que hay aguas con la energía en un contacto físico, en un contacto sexual,
en contacto con que tenemos diariamente con distintos objetos y factores, y que tengamos cuidado según esto, porque una de las propiedades de la energía es que se transfiere, ¿no? Me imagino que lo hayan oído. Propiedades de la energía: no se crea ni se destruye. Se conserva, se transforma y se transfiere. Entonces aquí hablamos de se transfiere. Entonces por eso esa transferencia energética que podemos tener con alguien que abrazamos, que besamos o que tenemos una relación sexual. Sí, pero es energía neutral. Aquí más que lo que hay que ver es qué información se transfiere con ese potencializador que es la energía. Entonces, propiamente hablando, es más bien qué información. Yo creo que es más acertado verlo como vibración, en qué vibra te mueves, en qué frecuencia vibras, como les decía, y entonces qué información es la que me estás transfiriendo. Y yo hacía ese análisis de información porque en esa preocupación que me externó, yo le decía, más que el contacto con las personas que tenemos físico, hablo contacto físico, también tiene mucho que ver cuando tú tienes contacto con alguien físico, que dices, ay, sentí su energía, sentí su vibra. Yo creo que siempre nuevamente invito a mirar en qué vibra me muevo yo, en qué me muevo yo, ¿no? O sea, porque se supone que es una conjunción de vibraciones, es una conjunción de informaciones, ¿no? Es parecido a la ley del resorte, no sé si ya la mencioné o si no se las menciono, la ley del resorte, ¿no? Yo vibro en esta frecuencia y yo vibro en esta frecuencia. Estamos juntos, estamos compartiendo vibración, estamos compartiendo espacio, lo que le llaman el campo áurico o más allá. Y entonces, si yo vibro en esta frecuencia con esta información y tú vibras en esa frecuencia con esta información y estamos juntos, la ley del resorte dice que el más fuerte jala al más débil. Eso es lo que dice la ley del resorte, ¿sí? Entonces, mi vibra, mi frecuencia, mi información, mi vibra, mi frecuencia, mi información, y la ley del resorte, imaginemos que hay un resorte aquí en medio, jala, el más fuerte jala al más débil. Entonces, no es nada más, es que quién sabe qué rollos trae, quién sabe en qué cosas ande, y pues me va a contaminar, me va a vibrar en un contacto físico, ¿no? Que todos tenemos, también le decía, todos tenemos un contacto físico cotidianamente, ¿no? En nuestro centro de trabajo, si en nuestros medios de transporte, que pueden ser muchos, ¿no? Imagínate en el avión, vas así a veces entre los 3 lugares, ¿no? También, digamos, en otros medios como es el bus, ¿no? En el subterráneo o metro, o sea, imagínate, hay subterráneos o metros de ciudades que vas así, lleno de gentes a tu alrededor, ¿no? O sea, imagínate. Entonces, pues todo el tiempo estamos en contacto, a veces involuntario, cercano. Y entonces yo le digo, imagínate entonces te preocupas por alguien que estás teniendo un contacto, ¿no? A lo mejor de abrazo, de beso o sexual. Te preocupa eso cuando cotidianamente tienes contacto con todas las personas en cercanía. Ya les dije, lo más típico es en el medio de transporte o en el lugar de trabajo o la congregación donde se reúnen para cierto fin, en el club, en alguna actividad, en alguna escuela. Hay muchos lados donde tenemos un contacto físico, lo cual lo recomiendo ampliamente, terapéuticamente hablando, con fines constructivos. Pero yo les decía, entonces hagamos conciencia. Pero regresando, mijes, es regresando, es que le dije, bueno, te preocupa esa transferencia de información, pero tú traes una transferencia de información. Cuando yo me mezclo, cuando yo tengo interacción física, contacto físico con la vibración cercana, también tiene que ver la energía, ya te dije, es el potencializador de esa vibración. La energía es neutral. Entonces, yo también tengo que ver qué energía traigo y qué información traigo. Le dije yo, ¿qué energía traes y qué información traes? Porque pues no llegas en blanco y chino, ahora sí, transfiéreme todo, y ya tuvimos contacto físico, sexual, transfiéreme todo. No, ¿qué información traigo? Y aplica lo que les mencioné de la ley del resorte, ¿no?
típicamente el fuerte jala al más débil, o si los dos tienen una misma fortaleza, una misma energía, entonces ese resorte pues queda así estirado y neutral, nadie jala a nadie. Entonces lo que yo les invito y lo que más está en nuestras manos para evitar preocuparnos más por situaciones que están fuera de nuestro alcance y a las que tenemos acceso diariamente, y no estar evitando contactos físicos innecesarios, no estar preocupándote, mejor dicho, porque hay con quién tengo contacto, y sí, que sí es verdad, que sí es cierto, bueno, desde mi punto de vista como investigador, sí es verdad, pero más a raíz de esto, más les invito a preocuparse por qué energía traigo yo y qué vibración, qué información tengo yo, en cuál me muevo, como les dije, en qué vibración, en qué frecuencia me muevo. Entonces yo le explicaba, en mi caso no me preocupa mucho esos temas porque primero diariamente estoy vibrando en frecuencias, digamos, de contacto con la naturaleza. Diario, casi diario tengo contacto con energías de alta vibración, en contacto con la naturaleza, lo que respetuosamente no sucede en los que viven en grandes urbes. El contacto con la naturaleza es muy mínimo. Pero en mi caso, que yo vivo en el bosque, en una zona boscosa, pues casi diario tengo contacto con los animales, tengo contacto con los árboles, tomo el sol, respiro, si empieza a hacer aire salgo a hacer tomas de aire, camino descalzo en el pasto. Entonces imagínense, ¿no? El altruismo que hago con los animales, ese es otro que ahorita voy a mencionarte. ¿Sí? Me esmero por no lastimarlos. Entonces, ¿lo ven? ¿Qué frecuencia? Y si a eso le agregamos, mijos, mijas y mijes, el tema anterior, exactamente el video anterior que puedes ver donde les hablo de la alimentación, también le dije yo, también se los hago ver. Y también, ¿qué energía te preocupas por el contacto? ¿Y qué energía te comes? ¿Qué vibración te comes en tus alimentos, qué información te comes en tus alimentos? Te preocupa lo que diario y lo que comes 2 o 3 veces al día. Y por eso les decía en el video anterior que la forma de alimentación, el régimen alimentario con el que más compagino es con el vegano vegetariano. Vegano vegetariano es con el que más compagino, aunque no soy un vegano al 100%, ya les dije, no existe. Ya les dije, sí me pueden ver comiendo cosas de origen animal, sí, pero es lo mínimo de cantidad. En mi hogar casi no hay nada de origen animal, nada. Pero cuando salgo, sí, no soy fanático. Pero nuevamente, no me preocupa tanto porque típicamente mi alimentación preponderante es de alta vibración, es de una frecuencia donde no lleva muerte animal. Por ello el veganismo y el vegetarianismo, porque no lleva muerte y toda esa información de sufrimiento y sacrificio que pasan los animales antes de llegar a que no los comamos ya muertos, ya en cadáver. Ese es un porqué que a lo mejor no les mencioné en el video anterior, pero todo tiene un porqué, la sabiduría tiene un fin en este canal, y por eso les dije que me iba a ahondar un poco más. Y entonces, regresando a esto, le dije, entonces imagínate, yo creo que deberías empezarte a preocupar antes del contacto físico, sexual o que tengas cotidianamente con los otros, ¿qué comes diariamente, ¿no? ¿Qué información estás ingiriendo a través de los alimentos? ¿Qué información? Sobre todo hablo de los de origen animal, respetuosamente para todos, ¿no? Y todas las industrias. Yo hablo de propiciar salud, de propiciar, aquí estamos hablando de vibraciones altas de información. Entonces, mejor yo me preocuparía por ahí. Porque si en vez de preocuparme con quién tengo contacto y con quién está cerca de mí, ¿no? Con quién tengo contacto físico o sexual, me preocuparía por eso. Entonces tiene mucho que ver qué frecuencia estoy yo, qué información me muevo yo, ya les dije. Entonces, si me mueven informaciones diario con contacto con los animales, el menor daño a ellos, contacto con la naturaleza, me gusta tomar el sol, respirar, nadar en aguas libres, ¿no? Me gusta mucho, tengo la fortuna de vivir cerca de ríos,
tengo la fortuna me gusta meterme al mar, nadar en aguas libres, es limpieza energética, ¿sí? Y si a eso le agregamos el contacto con las piedras, los cuarzos, que también por supuesto sirven mucho, el contacto con las plantas, el gran poder de las plantas, de la limpieza energética. Y entonces, mija, mijo y mije, por eso me enfoqué, como profesional de la salud, me enfoqué en el naturismo, y una de las ramas del naturismo es la medicina herbolaria. La parte de la herbolaria, que también tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en medicina tradicional mexicana, y gran parte de la medicina tradicional mexicana es la herbolaria. ¿Y qué tiene de diferencia o de virtud o de gran impacto la herbolaria, a diferencia de otras sustancias químicas que se dan para curar las enfermedades? Que las plantas no solamente tienen su energía, primero su energía y su sustancia activa. Todas las plantas tienen su sustancia activa, ¿no? ¿Sí? Sus fitoquímicos, sus sustancias activas, y ya, que nos curan. No solo es eso, aparte tienen su información, su vibración. Aparte tienen eso, y eso tiene mucho que ver, por eso, en donde recolectamos las plantas, ¿no? Lo cual tuve la gracia de experimentar y aprender en este diplomado de medicina tradicional mexicana. ¿En dónde se crea? Entonces también nosotros, en la investigación como profesional de la salud, tuve que encontrar los mejores lugares donde se producieran los mejores extractos de plantas con esa información adecuada. Donde se producieran esas tinturas de plantas con esa información adecuada para la salud. Y ese tiene mucho que ver. No es lo mismo una tintura de romero que se cultivó en un lugar y que se elaboró, y la persona que las elaboró, que otra tintura que es igual de romero, la misma planta, pero que creció en otro lado, que se recolectó de diferente manera, y que la persona que puso y elaboró la tintura y la dejó reposando y todo ello, tuvo otra vibración. ¿Tiene que ver? Sí. Con mucho respeto, sí. Tiene mucho que ver para que cure la enfermedad, por supuesto. Y eso lo hice en mis investigaciones, ¿no? Y por eso dicen, no es que esas plantas no sirven. Pues ya, y también, ¿no? Otra de las cosas, no soy muy fan de las plantas ya secas, soy más fan de las plantas vivas, ¿sí? Y bueno, en una tintura y en un extracto se puede conservar, es una manera de conservar, pero primordialmente viene de plantas vivas. Y lo mismo, ¿qué energía? ¿Sí? Vida o muerte, ¿no? En plantas les estoy hablando. ¿Qué información me transfieren? ¿De qué planta está hecho? Para darles una idea, pero esto nos puede llevar al mismo contexto que la parte de los alimentos. ¿Qué alimentos estoy ingiriendo? ¿De muerte? ¿De animal que sufrió? ¿De animal que estuvo encerrado respetuosamente? ¿Sí? ¿O de vida? ¿Sí? De vida que estuvo en el sol, viendo salir el sol, viendo la luna, dándole el aire, en tierras preciosas, en tierras mineralizadas, plantadas. ¿Sí? Con respeto y sin fanatismo, porque ya les dije, sí, yo también en situaciones especiales llego a consumir productos de origen animal, sí, pero nuevamente, análogamente, que el contacto con las personas no me preocupa, y es lo que yo le decía a esta compañera. No me preocupa porque mi limpieza energética es muy continua. Mi vibración en la que me muevo, aparte, por ejemplo, la música que escucho diariamente es una vibración alta, entonces no me preocupa tanto pequeñas situaciones de transferencia de información o de vibración, ya sea de ciertos alimentos o de cierto contacto con las personas, ¿no? que llegue a tener. Entonces, sí les invito a ver esto. Ya me expandí un poco sobre la situación de las vibraciones, de la información en la que nos movemos, que se preocupen más por su cuidado, por las energías en las que se mueven, pero ustedes, ¿qué información contienen? Su energía, ¿en qué contacto están? Obviamente que si yo no tengo ese tipo de hábitos, como les acabo de mencionar, que es todo lo que yo les comparto aquí, si casi no tengo contacto con la naturaleza, si mi alimentación preponderante es de origen animal, si casi no tengo
hábitos de estar cerca de piedras, de cuarzos, y casi no tengo contacto con las plantas. Sí, soy una persona destructiva de los animales, no me importa su sufrimiento en su mayoría. Entonces, no me importa dañar a otros por mis actividades. Escucho música de información densa, me gusta ver series de pura destrucción, de daño, de violencia. Pues entonces, ¿en qué información me muevo? ¿En qué vibración me muevo? Entonces, por supuesto que a lo mejor ahí sí me preocuparía la transferencia que, además de lo que yo traigo, me hagan, ¿no? Y que acabe yo devastado y con efectos o daños fuertes, pues sí, en mi salud, ¿no? O avisos o empresas de situaciones que se puedan manifestar o preocupar, ¿no? En ese caso, sí. Pues bueno, fue una síntesis, mijos, mijas y mijes, sobre la energía, la vibración, la información, y a cuidarse ustedes, porque eso además les va a propiciar salud. Todo lo que les acabo de mencionar, a preocuparse primero por ustedes un poco más antes de cierto entorno. ¿Sale? Pues con mucho gusto de compartirles una vez más aquí en Pasos de Sabiduría.